a la esfera de lo sobrenatural, a la esfera de lo del más allá. Usted y yo, de alguna manera, hemos tenido un encuentro con Dios. A algunos les gusta este tipo de encuentros, donde hay cosas sobrenaturales, donde hablamos de la montaña, del fuego, de las visiones, de las revelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo respeto mucho cuando escucho personas hablar de ese tipo de experiencia. Uno no puede menospreciar cuando alguien en la fe cristiana clama y dice tener ese tipo de experiencia. Los mismos discípulos y el mismo Moisés tuvieron experiencias que nos describen como sobrenaturales. Encontrarse con algo que ellos no podían comprender en su fe y en su experiencia cristiana, en el caso de los discípulos, o de la religión judía, en el caso de Moisés, que apenas comenzaba. Muchas personas les gusta estar arriba en la montaña, y a veces necesitamos ese tipo de experiencias. A veces necesitamos toques de Dios que rayan en lo sobrenatural. A veces necesitamos experiencias de ese tipo que Dios nos permite vivir, para que experimentemos o vivamos un poquito las cosas del más allá, que a veces es muy difícil entenderlo en términos racionales. A veces nosotros, hermanos y hermanas, cuando nos encontramos en crisis de la vida o en crisis espirituales, necesitamos una experiencia en la montaña. Necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos ver el rostro de Dios, el rostro de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero para cada uno puede ser diferente. A algunos, repito, les gusta el fuego, el ruido, los estruendos. Para otros, la manifestación de Dios puede ser el silencio, lo callado, la meditación, la oración, la lectura de la palabra. Y eso a veces se transforma y baja en la manera en que adoramos. Y no me quiero meter en problemas, porque cuando uno empieza a hablar de estilos de adoración, hay personas que les gusta ir a un lugar donde los cantos son muy carismáticos y donde la gente levanta las manos. Algunos hasta gritan y saltan y brincan y bailan. Yo sé que ustedes han tenido experiencias de ir a lugares así. Y hay personas que les gusta ese tipo de experiencia. Y si no hay el ruido, y no hay el grito, y no hay la bulla, como que no hay una adoración o no hay una conexión. Hay otras personas que les gusta algo más suave. Un himno tradicional, bien compuesto, con una música, con una letra que tiene significado, que podemos meditar, que podemos reflexionar y sentir. Pero no podemos negar lo uno o lo otro. No podemos decir aquello es lo mejor o es la manera correcta, o esto es lo mejor o la manera correcta. Tenemos que entender que Dios se manifiesta en nuestra vida de diferentes maneras y por diferentes canales y por diferentes vehículos. Amén, Señor. Gracias. Volviendo a la escena de la transfiguración, cuando ocurre esta escena, los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, pero Pedro le dice a Jesús: mira,
¿Por qué no hacemos algo? Mejor nos quedamos aquí. Yo voy a construir 3 enramadas, 3 chocitas, 3 casitas, y nos quedamos aquí. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, que según la narración Moisés y Elías se le presentaron a Jesús y conversaban con él en esta escena de la transfiguración. Pedro reconoció que aquella experiencia era muy buena, y Pedro quiso quedarse en la montaña o en el cerro con Jesús, porque la cosa ya estaba muy, pero muy buena. La comunidad salvadoreña dibujó para mí de una manera real lo que es esto. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a mí a las fiestas agustinas. Si hay aquí algún salvadoreño o salvadoreña sabe de lo que estoy hablando, que celebran en agosto. Y la comunidad salvadoreña celebra lo que ellos llaman la transfiguración de Jesús. Y uno va y traen una réplica, una imagen de Jesús, del divino Salvador del mundo, que está en San Salvador, que lo trajeron de España, y esa réplica la trajeron aquí a Los Ángeles. Y yo recuerdo que un amigo mío, Huerto el Marroquín, cuando estábamos en la iglesia Emmanuel, un día se nos acercó y nos dijo: nosotros queremos traernos la réplica del Salvador del mundo, desde San Salvador, y ya hay un artista salvadoreño que la está construyendo. Y ellos se van y buscan esta imagen del divino Salvador del mundo. Y tenemos toda una discusión en el consistorio de la iglesia Emmanuel sobre la propuesta de traer la imagen a nuestra iglesia. ¿Se imaginan ustedes? Una iglesia presbiteriana, protestante, histórica, recibiendo al símbolo de la fe católica de los salvadoreños. Pero detrás de ese símbolo había una historia. Estos muchachos, porque eran 3 ellos, decidieron ir y traer esa réplica, y el obispo de San Salvador la bendijo en una ceremonia, y no se la trajeron por avión ni por barco, sino por tierra, y la montaron en la parte de atrás de una camioneta pick-up pequeña, y ellos hicieron el mismo recorrido desde El Salvador hasta Los Ángeles que hacen todos los inmigrantes salvadoreños cuando emigran. Y en cada ciudad iban haciendo paradas y iban haciendo una liturgia reconociendo a los y las que se habían quedado en el camino, todas las personas que murieron. Y así fueron llegando, y me iban llamando: ya venimos por el sur de México, ahora vamos por aquí, y ya llegamos a la frontera. Y pues bueno, al llegar a la frontera, el tema de pasar esa gran estatua, ellos traían las cartas y toda la cosa, y me dice Werner que cuando llegaron a la inmigración, pues el de inmigración quería prácticamente que bajaran la estatua. Le digo: bueno, ustedes bájenla, pero eso es una cosa bendita. Y entonces los guardias como que no quisieron meterse con la estatua, la dejaron pasar. Y cuando llegó a Los Ángeles, a nuestra iglesia, el consistorio había decidido que para evitar controversia más de la que ya había con la decisión de haberla recibido, en lugar de ponerla dentro de una de las capillas, la pusimos en el closet, allá. Y cuando la recibimos, la pastora Elizabeth hizo una liturgia y puso frente a la estatua arena, agua, una mochila, unas sandalias, los símbolos de todos los hermanos y hermanas inmigrantes que vienen en el camino y lo que dejan en el camino. Por supuesto vino la prensa, porque estaban interesados en saber que cómo era posible que una iglesia presbiteriana histórica fuera a recibir la estatua. Y nosotros, muy naif, dicen en inglés, muy inocentes, muy contentos con la prensa y dando declaraciones, Univisión, CNN, Telemundo, y ustedes saben. Lo que no sabíamos nosotros es que la misma prensa luego en la tarde se fue a otras iglesias pentecostales y bautistas a preguntarle a los pastores que qué pensaban de que nosotros habíamos recibido esa estatua. Porque miren, no hay que creer todo lo que uno
uno ve siempre en la prensa. Ellos tienen la manera de cómo spin, dicen en inglés, de darle la vuelta a la información. Y la prensa estaba más interesada en crear la controversia para sus ratings, para sus shows, que realmente el símbolo de lo que allí ocurría. Durante el mes o más que estuvo esa estatua en la iglesia, esa imagen, porque después empezó a ir de iglesia en iglesia, yo pude observar cómo gente peregrinaba cada semana a orar y a recordar las personas muertas en la guerra de El Salvador o las personas que se habían quedado en el camino. Y luego pude participar con ellos por primera vez en esto de la transfiguración, de cómo la estatua está arriba y de repente baja, y cuando la vuelven a subir está totalmente transfigurada, vestida. Simbolismo de esto que ocurrió con Jesús en el monte de la transfiguración. Werner y su grupo querían que los salvadoreños que viven en Los Ángeles no se olvidaran de sus raíces y no olvidaran la experiencia que era caminar desde El Salvador a Los Ángeles, y especialmente las segunda y tercera generaciones de salvadoreños que han nacido aquí en Los Ángeles, porque es muy fácil para nuestros hijos olvidar las raíces de donde venimos y por qué algunos de nosotros tuvimos que venir. Y si es difícil para nuestros hijos, mucho más va a ser para nuestros nietos y nietas. Jesús está en la montaña y Pedro le propone que se quede en la montaña, porque es más fácil, hermanos y hermanas, quedarnos en esas experiencias, quedarnos allá disfrutando de una espiritualidad que nos siente cerca de Dios, pero que nos hace olvidar del mundo en que vivimos. Una espiritualidad que nos hace huir de la realidad. Y por eso el título del sermón es Bajemos al monte. Sí, es necesario tener experiencias con Dios. Es necesario encontrarnos con Dios en esos momentos de crisis en nuestra vida. Pero después de tener esa experiencia, después de encontrar a Dios, después de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, de experimentar el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, Dios y Cristo no quieren que nos quedemos allá en esa montaña, sino que bajemos de la montaña, nos remanguemos la camisa, las faldas, los pantalones y nos embarremos los pies en el desierto con la tierra, porque ahí en el desierto y en la tierra y en la mundanalidad de nuestro mundo es donde nuestra fe es retada y nuestra fe crece, donde experimentamos el día a día a día. Y un problema nuestro en la iglesia, especialmente en nuestra iglesia presbiteriana, es que a veces nos encerramos en unas cápsulas, en una espiritualidad de las cuatro paredes, y vivimos nuestra fe solo aquí. Y qué bonito los cantos, y qué bonito los signos, y qué bonito el sermón del pastor, cumbaya, o qué bonito la coral que tenemos y la música. Pero luego salimos de allí y nos quedamos, y no nos embarramos los pies ni las manos en el día a día con la comunidad, con las personas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. No compartimos la experiencia de la transfiguración. No le decimos a las personas las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Y es un reto para nosotros el poder bajar de la montaña y experimentar la vida tan difícil. El nuevo Papa Paco o Francisco le escribe a su iglesia católica en su primera carta pastoral a ellos, y les voy a leer algo de lo que él les recomienda. Él dice: yo prefiero una iglesia que esté toda rasguñada, que esté toda herida y que esté sucia porque ha estado en las calles, que una iglesia que no esté saludable porque se ha limitado a estar dentro de su propia seguridad. Yo no quiero una iglesia que esté preocupada
con ser el centro y termine entonces encerrada en una red de procedimientos y obsesiones. A veces, hermanos, confinamos la iglesia a eso. Y ese es un gran debate que tenemos ahorita en nuestra denominación. ¿Qué significa ser la iglesia en este tiempo? ¿Qué significa dar testimonio del Evangelio en una sociedad que cada vez es más secularizada? Una sociedad que cada vez menos le importa la iglesia, menos le importa Dios. O, volteando la moneda, no que no le importe Dios, menos le importa la institución o la religión organizada. Uno habla con muchas personas y la gente dice: yo soy espiritual pero no religioso. Y ahorita es el grupo que crece más en los Estados Unidos: espiritual pero no religioso. Ya pasaron esos tiempos antiguos. Hace poco algunos de nosotros fuimos a celebrar los 100 años de la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador, una de las iglesias más antiguas, 100 años. Y qué bonito ir de la historia y ver las fotos y todo el testimonio tan grandioso que esa iglesia ha dado y todavía sigue dando. Pero el gran reto para una iglesia como ellos y como nosotros es que la sociedad que vivimos hoy en día, especialmente los jóvenes, ya no se definen a sí mismos por denominaciones. Antes la gente venía a la iglesia porque venía de una tradición, y hay algunos de ustedes de aquí que todavía vienen de esa tradición. La realidad es que no son la mayoría. La realidad es que ir a una iglesia porque esa era la tradición de mis padres y de mis abuelos ya no aplica a la mayoría de las personas. Ese es un reto que nosotros tenemos de cómo vivir el Evangelio y la iglesia. No quedarnos en la transfiguración, sino bajar. Para ponerlo más en la tierra y concluir. Cada domingo, como pastor, yo siempre tengo el reto de predicar la palabra y de orar por las necesidades de ustedes. Y no solo el domingo, sino en la semana. Para mí sería muy fácil solo relegar mi actividad pastoral a las oraciones del pueblo y dejar y pretender que todo pertenece al campo de lo sobrenatural. Y sí pedimos a Dios porque obre en nuestras vidas. Y sí pedimos a Dios por esas experiencias sobrenaturales que todos necesitamos en la vida. Porque llega un momento donde lo natural ya no tiene solución y tenemos que dar espacio y campo a nuestra fe. Cuando ese cáncer no quiere retroceder, por más que los doctores han hecho lo humanamente posible para hacerlo retroceder, llega el momento donde nosotros tenemos que decir: Dios, en tus manos está. Dios, en tus manos yo encomiendo esa persona o ese ser querido. Hemos hecho lo posible. Pero cuando alguien viene a la iglesia con una situación difícil, es un poco hipócrita decir: hermano, voy a orar por ti y vamos a orar por ti, y luego dejarlo ir y no preocuparme más allá de la experiencia espiritual por la necesidad de ese hermano o de esa hermana, y ver cómo podemos ensuciarnos los pies y las manos y la ropa y bajar con la gente y caminar con la gente en el día a día. Cristo nos modeló un ministerio internacional y Cristo quiere que usted y yo, hermano y hermana, seamos internacionales en nuestro ministerio. Oremos en la montaña de la transfiguración, celebremos la experiencia de la transfiguración, pero bajemos con Cristo al cerro, del cerro de la montaña, a caminar con nuestro pueblo, a caminar con nuestra gente, a vivir sus necesidades. Y es un reto, y no me gusta hablar mucho de los católicos, porque no soy católico, pero es un reto que especialmente tiene la Iglesia Católica.
Y por eso ellos eligieron a este Papa latinoamericano, porque la iglesia se había divorciado tanto de la realidad de los pueblos. Los obispos y los cardenales en la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos solo viven al lado de la gente poderosa y de dinero, que se olvidan del pueblo. Y ahora este Papa los está llamando a decir: váyanse a las calles. Yo prefiero que la iglesia se meta en problemas y se rasguñe y se ensucie, que una iglesia que está totalmente apartada. Pero a nosotros también nos pasa lo mismo a veces. Nos divorciamos y nos encerramos y nos olvidamos del mundo. Dios nos invita a bajar de la montaña. Caminemos con Cristo. Vamos a cometer errores. Nos va a salpicar la tierra del mundo. Pero ese es el Evangelio. Eso es a lo que Dios nos llama. Pongámonos en pie y vamos a unir.